Grabando. Hola, profes, ¿cómo están? Hola Hola Leo, hola Leo, Dani, ¿cómo les va? Lucas, Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a dar conjunto con nosotros tres. Vamos a dar la parte de fascia. No, se va a ir presentando, bueno, Juan Lucas Rossi y Daniel se van a ir presentando para introducir este tema. No sé si Bueno, quieren. hola a todos, bienvenidos a segundo año y a biomecánica en particular. Estamos arrancando este ciclo 2021 con la experiencia que nos dejó el 2020 y tratando de siempre incorporar cosas nuevas y bien útiles, digamos, a nuestra profesión, por lo cual este año hemos innovado con esta clase virtual de este tema. Es importante conocer el papel biomecánico de la fascia y lo que hoy vamos a introducir de forma muy resumida y muy concreta al concepto y al papel biomecánico de la fascia, porque falta mucho recorrido y es muy extenso el tema, como para tratarlo acabadamente. Y tampoco nos alcanzaría con una sola clase para, para poder tratarlo acabadamente. Por lo cual, nuestra intención es que despierten el interés a partir de la conceptualización de este tema, que es algo muy importante, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico en el trabajo diario, conocer bien cómo funciona una fascia porque nos ayuda a resolver muchos problemas. Básicamente el papel biomecánico es armonizar el movimiento, la postura y el movimiento, contribuyendo a la coordinación exquisita de la gran cantidad de elementos motores que tenemos en el cuerpo humano: articulaciones, músculos, palancas formadas por huesos, tensores representados por tendones, etcétera, etcétera. Eh, bueno, continuamos, Leo, con los objetivos. Dale, perfecto. No sé si Dani, ¿te querés presentar antes de que sigamos? bueno chicos, Daniel Pastrana, licenciado en Kinesiología. Estamos hace ya unos cuantos años con los chicos en la cátedra. Así que sí, como dijo Lucas, acomodándonos todavía a esto que es el dictado de clases por este medio, ya con una experiencia adquirida. Pero bueno, nos sigue demandando innovación y adaptación, este tipo de enseñanza. Así que, bueno, a seguir con esto y, bueno, a introducirnos en esto que son el mundo de la fascia de una manera global y para que después lo vayan integrando a medida que vayan viendo el resto de la temática. Dale, perfecto. Arrancamos nomás. Vamos a ir con un poquito de objetivos de lo que es esta introducción a fascia, de lo que nosotros lo queremos bajar a ustedes para que le quede bien claro, es identificar la fascia como un órgano complejo con un papel biomecánico individual y definir, obviamente, el concepto de fascia. No sé si alguien quiere aportar. Además de esto, bueno, para ejemplificar un poco y que quede más claro, mediante un ejemplo, el profe Dani nos va a ilustrar cómo funciona una porción específica y muy importante de la fascia, tanto para el sistema postural como para el movimiento. Y después, para finalizar, vamos a ver algunas formas prácticas para que podamos identificar cómo se trabaja sobre la fascia, para que empiecen a conocer eh, a futuro qué van a hacer, de qué forma este conocimiento teórico nos ayuda a trabajar en la clínica. Y van a ver que van a identificar muchas cuestiones con las que se
por ahí se cruzan en la vida diaria, en los gimnasios tal vez, que son nada más y nada menos que trabajos de fascia. Perfecto, sí. Bueno, arrancamos un poquito, vamos a ir de lleno a lo que es el concepto de la fascia. Es un fuerte tejido conjuntivo que rodea todos los órganos en forma tridimensional. Es muy importante eso, y de esta manera permite mantenerlos en su correcta posición y funcionamiento. Vemos ahí que la fascia tiene diferentes nombres, o se le atribuye diferentes nombres, depende el componente y la función que esté correspondiendo en ese momento. Por ejemplo, acá en la parte muscular, esto es un músculo, fíjense cómo rodea la fascia a todas las fibras musculares, se imagina hacia dentro de las fibras y las va separando una con respecto de la otra. Acá tenemos una parte ósea, se va a denominar periósteo, donde ayuda a la vascularización, la nutrición, etcétera, al buen funcionamiento de esa estructura. Acá en la parte ya respiratoria, un poquito de visceral, si queremos irnos, se denomina pleura, donde la pleura ya lo vamos a desarrollar bien en esa unidad, pero para que ya vayan teniendo una idea de qué se trata ese tejido, y que tiene una función y que también corresponde a sus estructuras que lo rodean. Y acá en la parte esta que sigue se denomina perineuro. El recorrido de la fascia es continuo, por eso se denomina la fascia. Por eso se escucha mejor la fascia, porque es una sola eh, que es continua, digamos. Por esta razón, cualquier cambio estructural de la fascia en una determinada parte del cuerpo producirá restricciones en las partes distales. Y acá ya vamos a introducir un poquito, más que concepto, ya le vamos a poner un pasito más adelante para que vayan por lo menos ya integrándolo, que ya aparece la palabra restricciones. Quiere decir que si hay un componente ya que altera un nivel, puede ser que repercuta en otro nivel. Ya lo vamos a ir viendo bien para que quede claro ese concepto. La estructura molecular de la fascia se compone de colágeno y elastina, sus principales componentes. El colágeno, proteína que asegura a la fascia la fuerza y la protección de los estiramientos excesivos. Ahí vamos a ver un esquemita que les traje, que lo representa perfecto. Después, la elastina, el otro componente, proteína que permite obtener suficiente elasticidad en los lugares específicos, como son los tendones, la piel y obviamente las arterias. El gel compuesto por polisacáridos, su principal función es rellenar el espacio entre las fibras. En condiciones normales, este gel distribuye la presión por todo el cuerpo de manera simétrica. Quiere decir que como la fascia es una capa que rodea una estructura, necesita un elemento de cohesión o de deslizamiento entre capas y capas. Este es donde entra el gel compuesto por polisacáridos. Aquí vemos otras fibras musculares. Fíjense, acá ya se nota mejor cómo envaina todas las fibras. Y ya vemos la parte vascular, vena, arterias, nervios, que también son rodeadas por esta fascia. Aquí vemos una muestra ya cadavérica de la fascia, lo que es. Obviamente con un elemento externo se despliega para que se pueda ver un poquito mejor. Esto está adherido a la parte, esto sería un músculo, eso, y eso está adherido. Con ese elemento se puede desplegar, así se observa mejor. Cuando se suelta de ahí, vuelve a su estado original, no se queda ahí. Y algunas funciones de la fascia.
Cohesión y relaciona las estructuras del cuerpo, eso es lo que le venía comentando. Cubre y reviste las estructuras, como vieron en la fibra muscular, que ya tenía un paquete vasculonervioso, la arteria, vena y un componente nervioso. Organiza, separa y forma compartimientos corporales, como ya lo vimos. Ahí en el mejor ejemplo de todo es el músculo, las fibras musculares, perdón. Soporte del balance postural, ya lo van a ver muy bien vivenciado por los profes. Nutrición del tejido, vimos ahí en uno de los ejemplos que una cubría la parte ósea, donde ayuda a la vascularización y la nutrición de ese tejido óseo. Espacios adicionales para la fijación de los músculos, ayuda en la preservación de la temperatura corporal. Esta es una función importante de la fascia, pero ya a nivel global, una fascia más superficial. Ya lo van a ver ahí desarrollado con los profes. Colabora en el saneamiento de las heridas, producción de colágeno. Como se acuerdan, es un tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo es un tejido que rápidamente se proyecta cuando hay heridas o desgarros. Es el primer tejido que ayuda a reparar esa parte dañada. Y donde hay más colágeno en la fascia. Por eso colabora muy bien esta estructura para el saneamiento de heridas. Defensa contra la presión mecánica externa e interna. Ya lo vamos a ver en la parte activa con los profes. Lo van a ver muy bien que colabora muy bien con la parte osteomiarticular y también arrastra otras estructuras, que ya lo van a ver. Mantenimiento de la masa muscular en correcta posición, incrementa de esta manera la eficacia mecánica de los movimientos. La acción biomecánica del sistema miofascial se puede destacar que cada contracción del músculo moviliza el sistema miofascial. Cada restricción miofascial afecta el correcto funcionamiento. Acá yo le traje un esquemita donde son muchos triángulos, una representación tridimensional de la fascia para que se pueda ejemplificar un poquito mejor. Fíjense que todos los lados de los triángulos contactan con un triángulo al lado, abajo o posterior, y si tenemos una fuerza que comprime o tracciona una punta, va a repercutir al triángulo que está más próximo, y ese triángulo próximo va a repercutir en el próximo, así que si traccionamos, por ejemplo, desde esta punta, podemos llegar a deformar la parte distal. Entonces ya empezamos a incurrir un poquito en la parte de restricciones o compresión o niveles faciales, etc. Acá les tengo otro esquemita de cómo trabajan los principales componentes de este tejido. Por ejemplo, el resorte representa el comportamiento de los componentes elásticos de la fascia. Después del estiramiento, regresa a su posición original. Absorben los traumatismos más leves. Por ejemplo, esta parte que representa a la elastina, fíjense cómo el resorte está en esta posición, mediante un peso o una tracción, se libera de esa tracción y vuelve a su estado original. Esto obviamente con tracciones leves. Acá dice traumatismo, pero es una fuerza que se aplica, leve. El amortiguador, en este caso, otro esquemita, representa el comportamiento de los componentes colagenosos de la fascia. Después del estiramiento regresa parcialmente a su posición original. Esto absorbe un poquito de fuerzas más fuertes. Fíjense,
el amortiguador vendría a ser esta parte. Fíjense que acá tenemos el elástico, un resorte aplicado a una fuerza representada por un peso, vuelve la parte elástica y la parte del amortiguador vuelve parcialmente. Esto ya se aplica a fuerzas un poquito más altas. Y la conjunción de estos dos componentes, el correcto funcionamiento de estos dos componentes, tanto el colágeno como la elastina, es lo que debería suceder en la fascia. Fíjense, acá tenemos el resorte, el, eh, el resorte aplicado, ahí no me aparece el cursor, ahí está. El resorte aplicado a una fuerza aplicada aquí en este momento, baja toda la estructura. Fíjense cómo también baja el resorte y el punto. Fíjense ahí la línea que representa el nivel. Se suelta el peso, la estructura colagenosa vuelve parcialmente, pero la estructura elástica vuelve a su estado original. Entonces compensa esa parte donde no vuelve del todo la parte colagenosa, entonces la estructura se mantiene por lo menos funcionalmente para la aplicación de otra fuerza. Acá yo le pongo una fuerza que se distorsiona y su recuperación, fíjense, con todos sus elementos de tensiones, vuelve a su estado original. Esto es un ejemplo muy bueno porque es es una estructura que se sostiene por sus tensiones. Y fíjense, una pequeña deformación en este sentido, de arriba abajo, puede ampliarlo, pero si la dejamos de ejercer esa fuerza, vuelve a su estado original. Y la parte central siempre se mantuvo ahí. ¿Estamos? Y esta es una representación un poquito más... eh, voy a mover acá, perdón. Ahí. Ahí está. Otra representación, otro esquema para que entiendan la fascia cómo altera a otros niveles que muchas veces están alejados del punto de aplicación de la fuerza. Es el cambio estructural de la fascia que puede producirse por diversos traumatismos. No es solamente un golpe, una caída, sino que puede ser también una intervención quirúrgica, una menstruación dolorosa o, por ejemplo, un vicio postural. Esto nos amplía un poquito más la palabra traumatismo, que es una aplicación de fuerza o un estrés que le generamos al tejido, que puede ser por un golpe, obviamente un traumatismo, una caída, puede ser una intervención quirúrgica eh, que hayamos tenido, que esa intervención se cicatrizó, mucho tejido colágeno, tejido cicatrizal, que adhirió las capas de distintos niveles de la fascia, eso también puede repercutir. O un dolor, en este caso, el ejemplo que le traje, un dolor menstrual, que puede ser un dolor muy agudo, que puede tener un estrés a ese nivel facial. Y obviamente un vicio postural. Este que le traje se llama suéter miofacial, en algunos autores lo dicen así. Fíjense la aplicación de la fuerza, que es una tracción que va hacia allá, cómo va repercutiendo en los distintos niveles. Es solamente otro esquema que le traje para que por lo menos vayan introduciéndose la idea de que es un tejido que es lindo estudiarlo y obviamente saberlo, porque a la hora de la rehabilitación lo van a tener que conocer, que también se rehabilita. Así que ya le dejo la posta a los profes, que se van a poner un poquito más prácticos. Así que muchas gracias por escucharme. Esto sigue y las consultas de la parte teórica que no llegaron a comprender, acá les dejo mi mail, me escriben, no tengo ningún problema y yo les contesto.
Ahora van a seguir los profes. Yo dejo de compartir. Ahí va. Perfecto. Me toca a mí ahora. Ya. Ah, ah, ah. ¿Se está viendo? Sí se Sí, ve. Dani, te vemos perfectamente. Muy bien. Bueno, ya una vez que Leo introdujo todo lo que es la parte teórica, vamos a ir a un espacio específico del cuerpo humano, ¿sí? En lo que a fase se refiere, y va a ser la fase toracolumbar. Y vamos a ver las implicaciones biomecánicas principales que tiene este tejido. Bien. ¿Qué pasa que no carga esto? Ahí está. Bueno, vamos con un poquito de generalidades de esta fascia, ¿sí? Supone la unión de 3 niveles, ¿sí? Que sería la parte de la columna, ¿sí? Toracolumbar, la parte de los miembros inferiores y la parte de los miembros superiores, ¿sí? Está conectada y va a influir en todas estos 3 grandes niveles, ¿sí? A grandes rasgos separa los músculos paraespinales del resto de la musculatura posterior, ¿sí? Así como también del cuadrado lumbar y del psoas, que son músculos de la pared lateral y de la parte anterior ya. Acá vemos en este esquema una definición más clara de esto que hablábamos recién, ¿sí? Cómo separa los músculos espinales del cuadrado y del psoas, y podemos ver que tiene 3 capas, que se las puede considerar como superficial, media y profunda, ¿sí? Bueno, cada capa va a tener también sus subcapas, ¿sí? Principalmente por ahí en algunos textos van a ver más que nada de la parte posterior, ¿sí? De la lámina más profunda y de la más superficial. Después acá hay otros tejidos que está bueno también conocerlos, que como dijo Leo, la fascia es una sola, entonces estos son expansiones de la fascia, y a fines prácticos se divide la fascia toracolumbar en una porción, y esto se considera como eh, otro tipo de tejido facial para hacer una división anatómica, pero no se da de manera funcional. ¿Sí? Vemos cómo se conecta con el recto, con el transverso, con el dorsal largo, que bueno, ahí ya se van a ir dando una idea de las conexiones que tiene y de cómo va a afectar a la función. Esto es una vista posterior y sirve mucho, me pareció que estaba buena para ver cómo está fijada esta parte de la fascia, la toracolumbar, por un montón de músculos y está traccionada en todas las direcciones, ¿sí? Vemos el dorsal largo, que tenemos también el dorsal ancho, el transverso del abdomen, el glúteo mayor, el bíceps femoral. eh, Toda la musculatura que esté alrededor va a implicar a la fascia, ¿sí? Y van a estar influenciados por la misma. Bueno, para que se den una idea, lo que venimos hablando, ¿sí? De que la fascia es una sola, vemos cómo, si vemos diferentes cortes en cuanto a profundidad se refiere, eh, cómo podemos observar cómo la fascia está en todos los niveles, ¿sí? Desde lo más profundo hacia lo más superficial, y cómo se va uniendo justamente, ¿sí? Por ser un tejido eh, conectivo de unión, ¿sí? A todo el plano muscular desde lo profundo hasta lo superficial. Y después, bueno, como ya estuvo hablando Leo, cómo también se va a relacionar con los tejidos facial visceral o la musculatura anterior. Bueno, esto quiero que quede bien claro, que ya que supone una estructura de unión anatómica funcional, va a ser también, por lo tanto, biomecánica de todos los segmentos mencionados, ¿sí? Bueno, vamos más específicamente a lo biomecánico. Tiene características viscoelásticas por la composición molecular de la que estuvo hablando Leo, entonces hacen a la fascia un tejido muy fuerte y a la vez distensible. Genera un aumento de presión sobre las articulaciones sacroilíacas, ¿sí? Entonces ya podemos deducir que va a ser un tejido de sostén y que va a proporcionar estabilidad a esta zona. Sucesivos estiramientos generan rigidez, hasta que después de un tiempo de latencia vuelve a su forma inicial. Esto es lo que habló Leo, ¿sí? Por la composición de elastina y colágeno, ¿sí? Que tiene esa propiedad de
volverse rígida, pero también de volver a su posición inicial. Si el momento de estiramiento se prolonga en el tiempo, entra en una supercompensación hidratándose más. Esto es hablando en una fase que funciona de manera normal, ¿sí? Los polisacáridos también tienen componente de agua, ¿sí? También ya lo van a ver también en los discos intervertebrales. Entonces, bueno, la forma de supercompensar es haciendo este mecanismo. Bien, con la columna en máxima flexión, la fascia se estira 30% aproximadamente, ¿sí? Generando más presión también en la pared lateral. ¿Qué pasa? Como la fascia se estira, ¿sí? Va a generar una acumulación de energía potencial, ¿sí? Esto va a ayudar a los músculos extensores, va a mejorar la eficacia de los músculos extensores, va a generar un momento extensor, aportando estabilidad. Y lo va a hacer, como dice acá, de una forma pasiva, ¿sí? Es un tejido conectivo, en donde el gasto energético va a ser muy bajo, entonces eso también ayuda a uno de los grandes principios del movimiento, que es el ahorro de energía, generando grandes momentos extensores a nivel de la columna lumbar. Ya cuando vean la parte de columna van a ver que existe un eje de movimiento en donde la vértebra va hacia flexión o extensión, la fascia se posiciona posterior, entonces siempre va a va a generar un momento extensor. Todos los músculos que la traccionen van a ayudar a generar ese momento extensor si lo miramos desde un plano sagital, ¿sí? Junto con los músculos abdominales va a aumentar la presión intraabdominal, ¿sí? Y ese aumento de la presión intraabdominal también va a generar una columna hidráulica que va a aumentar la estabilidad de la columna sólida, que sería la de las vértebras. Va a actuar, ya lo van a ir viendo en el correr de los años, también el diafragma, el piso pélvico, en generar todo este aumento de la presión intraabdominal. Bueno, lo que hablamos recién, las extremidades y su funcionamiento con la fascia va a ser de transmisión de fuerzas. Esto se va a dar de manera homolateral y contralateral, ¿sí? La fascia va a ser traccionada, ¿sí? De un lado y va a generar presión sobre esa zona, ¿sí? Va a transmitir esa tracción, esa energía, ya sea de manera contralateral u homolateral, de miembro superior a un miembro inferior, o de miembro inferior al otro, dependiendo del gesto, ¿sí? Pero esto está bueno que quede claro que es un tejido transmisor de fuerzas. Y el movimiento donde más especialmente se observa la gran funcionalidad de la fascia va a ser en la rotación de tronco, ¿sí? Ya esto le va a quedar más claro cuando vean columna, ¿sí? En general, cómo se dan los mecanismos de rotación, de inclinación, de flex-extensión, y van a entender por qué se observa mucha funcionalidad en la rotación de tronco. Como ejemplos prácticos podemos ver, por ejemplo, los golpes que se dan en hockey, ¿sí? Tenemos estos tres tipos de golpes, en donde hay una rotación de tronco y va a haber una transmisión de energía desde los miembros superiores hacia los inferiores, ¿sí? O desde los inferiores hacia los superiores, ¿sí? Y ahí va a haber gran implicancia de la fascia. Como dijimos, todos los músculos que se conectan o que están relacionados directamente con la fascia van a generar ese momento extensor, y en este golpe, por ejemplo, que la fascia pueda realizar la función de transmisión de fuerzas, va a ayudar a que se aumente el momento extensor y va a aumentar la eficacia del gesto deportivo, por ejemplo, en este caso. Bueno, gracias chicos, y esto va a seguir de la mano de don Lucas.